Seguimos aquí en Ojalá, que ahora con el economista Iván Rodríguez, que ha estado aquí en varios momentos, ¿verdad, Iván? Sí, estará, seguirá estando, claro, porque es un gran colaborador nuestro. Y él trae unas notitas ahí en una página que quiere destacar cosas, pero vamos a ver si es verdad, porque a nosotros también nos gusta destacar otras cosas. Así que hablar se ha dicho con Iván Rodríguez, así que Iván, a veces en nuestra democracia nos hablan de democracia política, de que democracia es ir a echar un voto y salir a vocear cosas a la calle, pero decía Juan Bosch, nadie habla de la democracia económica. Esa es la que no se le quiere hablar a la gente. Hay la democracia de la distribución, la democracia de la distribución de la riqueza, la que producimos. El problema nuestro es de distribución. Entonces, mi pregunta así de repente, ¿no?, para iniciar esta conversación, sería, tomando como periodo así, ¿no?, a tomar en cuenta los 5 años últimos, que son los que le corresponden al presidente Danilo Medina. Se ha democratizado económicamente el país, es decir, podemos decir que hemos crecido en términos de democratización de nuestra economía. Puede decirse eso, estamos distribuyendo más, porque si no estamos distribuyendo más, seguimos concentrando, y eso es un problema. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ahí, ¿verdad que bueno, sí? Bienvenido, bueno, Iván. Muy buenos días. Como ustedes han dicho, es importante que ustedes sepan que en sus orígenes, la economía como ciencia se llamaba economía política. Incluso una de las obras cimeras de la literatura económica clásica del pensamiento económico, que es la obra de John Stuart Mill, se llama Introducción a la economía política. Y neoclásicos como Alfred Marshall, que también han sido grandes pensadores del pensamiento económico, a sus grandes obras las llamaban economía política. Y el propio Marx, que es dentro de lo clásico, digamos que el gran revolucionador de la ciencia económica, a su obra El Capital le llamó contribución a la crítica de la economía política. Porque, o como decía Lenin, más vale poco, pero bueno, la economía no es más que la expresión concentrada de la política. Es decir, que tú estás en lo correcto. Mira, a mí yo tuve el gran placer, la gran oportunidad que me la dio mi queridito Guillermito Rical, una persona a la que yo me encuentro vinculada, siempre lo digo. Dígalo duro, por lazos históricos de muchas décadas ya. Comenzando por su padre, que fue una especie de orientador político mío en mi adolescencia, cuando entonces yo era miembro del glorioso Movimiento Popular Dominicano, del cual el papá Guillermito era uno de sus principales dirigentes para entonces. Y con su hermana, muerta un 3 de marzo del año 1966, después de haber sido herida gravemente el 9 de febrero. O sea que venimos juntos, Guillermo y yo, por muchos años. O sea que Guillermo es viejo, ahí donde ustedes lo ven. Guillermo es un hombre joven, y yo soy un viejo joven. Guillermo un joven y yo un viejo joven. Yo decía que en esta oportunidad que me dio el Guillermo, fue para el 16 de agosto, justamente el 16 de agosto, analizamos el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina y destacábamos una serie dentro de ese concepto de democracia económica, una serie de factores que muchas veces la gente lo ignora, pero que son fundamentales para tú evaluar lo que es la democratización económica de un país. Por ejemplo, decíamos en esa oportunidad, y lo repetimos ahora, nadie había hecho más por democratizar el crédito a los sectores más empobrecidos, que son los sectores micro y pequeños empresarios dentro de la actividad económica productiva del país, que es lo que ha hecho el presidente Danilo Medina con su programa de banca solidaria. Así es.
La revolución que ha hecho el presidente Danilo Medina en el proceso de contratación de obras públicas, que le ha permitido a esa plataforma darle acceso a cientos de miles de hombres y de mujeres productivos a los bienes y servicios que genera el Estado, que son muchos. Eso no lo había hecho nadie. Y eso, hay incluso un programa exitoso con las MIPYMES que se benefician de los pequeños proyectos que realiza el Estado, pero que son fuentes de generación de trabajo y fuentes de generación de riqueza. Y esa visita, con la implicancia que ello tiene desde el punto de vista del esfuerzo personal, del desprendimiento familiar de este señor, de este hombre, irse todos los domingos sin descanso, no importa dónde esté, no importa que llueve, truene o ventee, esa visita genera una serie de grandes proyectos que yo le decía a Guillermo en esa oportunidad, que probablemente nosotros no la veamos en un año, en 2 años, pero yo te puedo decir del gran proyecto de reforestación de todas las cuencas del sur profundo, que surge de una iniciativa, de una de esas visitas. Va a ser un proyecto de un impacto extraordinario, no solamente en la sostenibilidad y la cohesión ambiental y territorial del país, sino en la preservación del hábitat de esa región abandonada de manera sistemática por los gobiernos. Y dentro de ese mismo elemento de democratización del crédito, ahí están los programas que se vienen realizando de manera institucional a través, por ejemplo, del mercado de valores en la República Dominicana, un mercado que modestia aparte iniciamos nosotros de manera formal, de manera regulada, en el año 2002, pero que hoy es un mercado que le permite a pequeños y medianos empresarios también accesar a recursos de largo horizonte en el pago y a tipo de interés atractivo. Eso es democracia económica, porque cuando tú democratizas el crédito, tú estás haciendo democratización de la economía. Y también te lo reflejan los indicadores, ya hablando en términos un poco más macro, los indicadores financieros del sector financiero consolidado y de la banca múltiple dominicana. Cómo se han venido incrementando los préstamos a pequeños empresarios, a medianos empresarios. Préstamos no solamente para consumo, sino préstamos para capital de trabajo. Porque cuando el sector privado puede llevar recursos a la economía familiar y a la economía empresarial, eso no es consecuencia de una buena voluntad de los empresarios privados, sino eso es consecuencia de que los empresarios privados cuentan con un marco regulatorio del Estado y cuentan con facilidades del Estado que le garantizan a esos empresarios tener la seguridad de poder retornar a su negocio, eso que distribuyen a través de préstamos. Cuando los economistas hablamos de estabilidad macroeconómica, muchas veces el país no tiene idea del alcance de estas dos palabras, estabilidad macroeconómica. Si hay estabilidad macroeconómica en un país, eso es fundamentalmente producto de voluntad política. Y la voluntad política que ha tenido el gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina han sido elementos fundamentales para garantizar esa democracia económica que se puede reflejar en muchos hechos estilizados, como decimos los economistas, que a veces se ignoran para destacar lo que ellos entienden que son los elementos negativos. Oye, no hay una economía perfecta, ni hay una sociedad perfecta. Nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, por lo menos Guillermo y yo, creíamos en el comunismo en esa época como la salvación de la humanidad. Decíamos el comunismo como la reivindicación espiritual y material de la humanidad. Se demostró que no era una sociedad perfecta. Y por no precisamente ser una sociedad perfecta y no corregir esas distorsiones que el propio creador del socialismo
fue capaz de verlo en su concepto de enajenación, tanto del capital humano como del capital productivo, se derrumba el modo de producción socialista, aunque haya economías que todavía sigan bajo ciertos principios de economía colectiva, han tenido necesariamente que corregir esas distorsiones. Entonces no hay economía perfecta. Ahora, dentro de las limitaciones con las que se maneja el Estado dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina ha obtenido logros significativos, porque esa es otra cosa importante. Cuenta el gobierno del presidente Medina con abundancia de recursos para poder satisfacer las infinitas necesidades que en materia de salud, de seguridad social, de educación, de transporte, de vivienda, de recreación, demanda el pueblo llano del país. No, tenemos una presión fiscal que es de la presión fiscal más baja de la región, pero eso no es responsabilidad del gobierno del presidente Danilo Medina, eso es una responsabilidad fundamentalmente de aquellos empresarios que evaden y que eluden su compromiso con el fisco a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se erosiona la base fiscal, y cuando tú erosionas la base fiscal de un país, tú estás erosionando la capacidad de ese gobierno de poder contar con recursos para hacer una mejor y más equitativa distribución del ingreso. Y eso es un tipo de corrupción fundamental que en la República Dominicana se ve con mucha objetividad, porque el país cuenta con una buena administración tributaria, cuenta con buenas figuras tributarias desde el punto de vista de lo que es nuestro sistema de recaudatorio, y sin embargo tenemos una evasión que en términos de los dos principales impuestos, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto al ITEVI, en un caso supera el 60% y en el otro caso supera el 40%. ¿Y quiénes evaden? Evaden esencialmente los que tienen capacidad de pago, que pueden a su vez eludir contratando buenos planificadores fiscales para que paguen menos. Entonces, un país con una capacidad fiscal que puede ser extraordinariamente aumentada si hay una voluntad de parte de los agentes económicos que son bien administrados por el gobierno, nosotros podríamos tener mejores resultados no obstante que los resultados que tenemos. Y para quedarme en el año 2017, porque como yo te dije, nosotros analizamos esos 5 años y no solamente nos quedamos en las partes macroeconómicas. Y déjame decirte, y la gente no sabe mucho esto, por primera vez en el país se hace con la metodología de pobreza multidimensional, se hace análisis de pobreza multidimensional, que es transferencia, pobreza monetaria y pobreza de indicadores básicos sociales. Eso se hizo en junio de este año, y los resultados que indican que en el periodo 2012-2015 o hasta mayo del 2016, la pobreza se redujo en la República Dominicana en 11.3%. ¿Tú sabes lo que es reducir la pobreza, llevarla a un 23.1%? Eso es un logro extraordinario que es consecuencia, obviamente, de una economía que da signo objetivo de robustez y de sostenibilidad en el crecimiento económico. Por varios años estamos siendo la economía líder en América Latina en crecimiento de su principal indicador, que es el Producto Interno Bruto. En el año 2016 fue la economía de mayor crecimiento con un 7.1%. En el año 2015 creció con más de un 6%. En el 2014 creció en alrededor de un 13%. Y este año, en que la CEPAL está proyectando un crecimiento de un 2.3% promedio para toda la región de América Latina y el Caribe, nosotros estamos estimando que vamos a estar en el Producto Interno Bruto potencial entre un 4.1 y un 5%. Dice la gente, ¿qué bajón tuvo la economía? ¿Qué caída tuvo la economía?
No, la economía no cayó. No. Si tú buscas los agregados sectoriales que publica el Banco Central, manufactura, construcción, bares, restaurantes, servicios financieros, administración pública, transporte, almacenamiento, etcétera, tú verás que solamente hubo 2 renglones en que sí en realidad hubo caída, hubo disminución, hubo crecimiento negativo. Cáspita, la administración pública, tanto que se critica de que el gobierno tiene exceso de nómina y de nominilla. La administración pública fue uno de los sectores que en el periodo de enero-junio tuvo un crecimiento negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo se mide el crecimiento de la administración pública? A través del gasto público en remuneración de empleados, en nómina. Si hubo una caída en la administración pública, es consecuencia de que no es cierto que el gobierno tiene un exceso irracional de personal. Yo decía en esa intervención, y lo repito ahora, que si tú mides lo que gasta la República Dominicana como proporción del Producto Interno Bruto y lo comparas con lo que gastan los países de América Latina, mientras el promedio en América Latina está en un 25%, nosotros gastamos menos de un 18%. No somos un país que derrochamos. Es decir, que nosotros en términos de lo que es el crecimiento de la economía, en este primer semestre no hemos obtenido una caída de la economía. Y resalto la caída de la administración pública, porque conviene que el país sepa que si hubo una disminución en la administración pública, se debe precisamente a el hecho de que el presidente está comprometido con que sus funcionarios y sus instituciones se manejen dentro del marco de lo que es la frugalidad, de lo que es la austeridad y de lo que es la racionalidad. ¿Cuál fue el otro sector que cayó? Pero eso no solamente es producto de la economía pública, sino también y esencialmente de la economía privada. Cayó el sector construcción. El sector construcción tuvo una caída bien sustancial. Pero el sector construcción, yo vuelvo y digo, no es solamente construcción de carreteras, de aeropuertos, de caminos vecinales, que son las infraestructuras que construyen los gobiernos, sino también el sector privado construye proyectos grandes. Entonces la construcción cayó. Y obviamente eso se vio recientemente cuando el principal elemento que indica cómo anda la economía desde el punto de vista de lo que la gente de a pie llama no hay un chele en la calle, se vio con la caída del medio circulante en junio con relación a diciembre, porque es importante que se sepa que el medio circulante cayó significativamente en el mes de junio, pero con relación a diciembre. ¿Pero qué hizo el Banco Central como la autoridad monetaria que tiene inmediatamente que intervenir para remediar esa situación? Bajó 50 puntos básicos su tasa de política monetaria, o sea, la llevó de 5.75 a 5.25, y como consecuencia de ello disminuyó en 2.2 puntos porcentuales el encaje legal, que es la proporción de dinero que deben tener los entes financieros resguardados en la bóveda del Banco Central, y liberalizó como consecuencia de eso 20.400 millones de pesos. Que eso impactó inmediatamente en la tasa de interés, no solamente en la tasa de interés activa, que es la que cobran los bancos cuando tú vas a buscar dinero prestado, sino también en la tasa de interés pasiva, que es la que cobran, la que te dan los bancos cuando tú les depositas. Y eso fue muy importante porque redujo la intermediación financiera en casi 1.5%, la bajó a 7.3%, que es una señal también de que el gobierno está interesado en que la riqueza de la iniciativa privada sea más equitativa. Hoy, gracias a esa política monetaria, tú tienes tasa de interés por debajo de 14% para préstamos.
Y eso tiene un significado muy valioso cuando tú puedes renovar ciertos útiles que son importantes para tú tener confort, que te den una calidad de vida, que te permitan ser un ente más productivo. Y para la inversión. Y para la inversión ni se diga, porque la inversión es el motor del desarrollo de una economía. Entonces, como consecuencia de esas políticas económicas, nosotros hemos tenido crecimiento sostenido. ¿Qué sucedió en este primer periodo? Que de un 7% que creció el Producto Bruto Interno en el periodo de enero-junio del 2016, en este primer semestre ese crecimiento disminuyó a 4%. Pero como consecuencia de la caída de la construcción, de la caída de la administración pública, y el otro sector que tuvo un comportamiento negativo fue no un comportamiento negativo, una caída muy brusca fue el sector de extracción de minerales, y en eso tuvo mucha implicancia un factor exógeno que no es controlado por el gobierno, que son los precios del metal en los mercados financieros, en los mercados de metales internacionales. Y si disminuye, pues disminuye la actividad, y eso se refleja también en las recaudaciones tributarias. No obstante, es importante señalar que creciendo en un 4%, nosotros estamos creciendo a menos de un punto del Producto Interno Bruto potencial, que es el Producto Interno Bruto deseado por una economía. Y el replanteamiento de lo que resta del año por parte de las autoridades económicas del país nos permiten determinar que en el año 2017 nosotros estaremos creciendo por encima del 4%. Probablemente nosotros no lleguemos al 5, no pasemos al 5, pero crecer por encima del 4%, aunque sea una décima, es una proeza en medio de un entorno internacional que no solamente es el entorno económico, que va a crecer de acuerdo a proyecciones del Fondo Monetario Internacional en alrededor de un 2%, la economía mundial 2.3%, sino también de una situación de riesgo político que amenaza a la geopolítica mundial, con conflictos que de una u otra manera impactan en la incertidumbre de los agentes económicos de cualquier país del mundo. En medio de toda esa situación, nosotros vamos a terminar con una economía bien sólida. Y hay otros factores distribuyendo más. Y hay otros factores más que apuntan hacia esa democracia económica que tú has señalado con mucha justeza. ¿Por dónde anda el resultado de las operaciones fiscales del gobierno, que es un elemento fundamental para medir el grado de estabilidad macroeconómica y el grado de equilibrio presupuestario? Oye, desde el 2007 hasta el 2015, el balance primario de las cuentas públicas, el balance primario, para que el país entienda a qué yo me refiero, es cuando tú a los gastos corrientes, tú le restas los intereses de la deuda pública. Los gastos corrientes son los gastos que paga el gobierno en su personal que tiene en cada institución pública, los gastos que el gobierno realiza a través de transferencias como la transferencia de solidaridad, como el primero, subsidio de bono gas, pero también los subsidios que el gobierno otorga a instituciones del sector privado y a otras instituciones del sector público, a los ayuntamientos, a las universidades, a las organizaciones sin fines de lucro, como centros de rehabilitación, los centros de dermatología, etc. Todo eso, gastos corrientes, si tú le quitas los intereses y a eso tú le restas los ingresos que recibe el gobierno, eso te da el balance primario. El balance primario, hasta el año 2015, desde el año 2007 hasta el año 2015 fue negativo. En el año 2016, por primera vez, el gobierno para este periodo obtuvo un balance primario positivo, y este año nosotros hemos multiplicado por casi 3 puntos
ese balance del año 2016. La proyección que se hizo en el presupuesto general del Estado para ese indicador de este año 2017 fue de 29,000 millones de pesos. Que el gobierno terminara con un resultado positivo de 29,000 millones de pesos. Pues miren, amigos, al mes de julio, que son las últimas informaciones que yo tengo disponibles, el balance primario fue positivo en 25,250 millones. Es decir, que faltando 5 meses para concluir el año, de acuerdo a la cifra que yo tengo, nosotros hemos cumplido el 84%, el 88% de la meta planteada para todo el año. Eso es muy importante porque eso te va a conllevar al segundo indicador, que es el indicador más apabullado por los economistas que les gusta buscar la parte negativa del accionar democrático del presidente Danilo Medina, que es el déficit fiscal. La meta que el presidente, y te lo digo, una meta que el presidente en tanto que ciudadano, no que en tanto presidente de la República, sino el presidente en tanto Danilo Medina ha dicho, mientras yo sea presidente, el déficit fiscal no me puede llegar nunca al 3%. Estamos hablando del déficit del gobierno central, no estamos incluyendo el déficit cuasi fiscal del Banco Central. El déficit que llegó a ser cerca de un 7% cuando el presidente llegó en el 2012, lo bajó a un 2.8, lo bajó a un 2.7, luego a un 2.5, y para este año la meta es un 2.2%. Esa es la meta del presupuesto. Bien, ¿qué implica eso desde el punto de vista de número? Que el presupuesto para el 2017 se fijó un déficit de 85,000 millones de pesos. Bueno, el déficit al cierre de julio fue 31,600 millones, lo que nos permite, si las condiciones se comportan en el periodo agosto-diciembre, igual que en el periodo enero-julio, llegar a un déficit de 63,400 millones, estamos hablando de 20,000 millones de pesos por debajo de la meta. Tú dirás, bueno, vamos a darle cierta suavización a esa proyección y digamos que en diciembre se generan, producto de la época, gastos extraordinarios, que cumplamos la meta. Cumpliendo la meta, nosotros hemos hecho consolidación fiscal, es decir, llegando a los 85,000 millones y no pasando, no hemos hecho consolidación fiscal. Pero yo soy más realista y estoy convencido de que nosotros vamos a terminar por debajo de 2.1, probablemente en 2 o en 1.9, 1.9.5. Otra consecuencia que tiene ese resultado en la finanza pública, que ya se vio ahora en julio, es cómo impacta la deuda pública, tanto externa como interna, del sector público no financiero. En julio, con respecto a junio, la deuda bajó un 0.4% como proporción del Producto Interno Bruto. Lo que en términos de números significa 114 millones de dólares. Disminuyó la deuda. De eso, unos 64 millones de dólares fueron de deuda externa, el gobierno dando muestra de que cumple con los compromisos con sus acreedores. Hay un bono global cuyo vencimiento es en el 2018, que el gobierno ya en este primer semestre pagó de ese principal 114 millones de dólares. Al capital. Y lo otro de deuda interna fueron unos 40 millones de dólares de compromiso con la banca privada y con el Banco Reserva y otras entidades financieras. Es decir, que la deuda de julio a junio disminuyó en 0.4% y eso es significativo. ¿Por qué? Porque los resultados fiscales le están permitiendo al gobierno poder cumplir con cierta holgura su compromiso financiero con los acreedores. La gente vive preocupada por el tamaño de la deuda, viéndola como proporción del PIB.
Es cierto que los organismos financieros internacionales le ponen un umbral a la deuda pública de los países, pero ese umbral se modifica con cierta periodicidad, porque en el año 2002 el umbral era 25%. País que tuviesen del PIB por encima del 25% entraban en proceso de posibilidades de crisis de sostenibilidad. Pero eso se modificó en el 2007 y se llevó el umbral para países como la República Dominicana a un 40%. Pero hoy en el 2017, los investigadores de los mercados financieros internacionales, del Fondo Monetario, y yo tengo ya resultados de algunas de esas investigaciones, están replanteando ese umbral de 40% para, en algunos casos, en función de la robustez del crecimiento medido a través de sus agregados macroeconómicos fundamentales, de los cuales yo voy a hablar en otro programa, porque probablemente en este se nos esté agotando. Y eso que Guillermo no te ha hecho ninguna pregunta, está ahí mansito. Pues esos indicadores, querido Guillermo y querido Reed, van a subir el umbral en algunos países, y nosotros vamos a quedar dentro de esos países porque somos tolerantes. Lo hemos demostrado por nuestra capacidad de pago, y además el hecho de que nosotros podamos colocar dinero con tanta facilidad en los mercados financieros internacionales, se están modificando para llevarlo de 50 a 55%. Y un indicador a favor de la República Dominicana en ese sentido, y que te lo doy como una primicia, es el índice que se toma en consideración para usted colocar un bono en los mercados financieros internacionales. Es un índice que se llama ENVI, un índice creado por el JP Morgan, que tiene relación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Mientras más alto es el ENVI, menos posibilidad tiene usted de conseguir recursos, porque su calificación de riesgo es muy negativa. Bueno, al cierre del mes de agosto, o sea, el 31 de agosto, nosotros bajamos el ENVI, que lo teníamos en 321% 3 meses antes, lo bajamos a 295%. Y el promedio para América Latina ahora mismo es 358. O sea, República Dominicana tiene 63 puntos básicos menos que el promedio regional. Y eso es lo que nos permite a nosotros colocar bonos a menos de un 6% y a periodo de tiempo largo, a horizonte largo. Entonces, eso, entre otros hechos he utilizado, quería señalarle eso, sin dejar de referirme al hecho de que en este primer semestre la política macroeconómica permitió que los cotizantes al sistema contributivo de la seguridad social de pensiones se haya incrementado con relación al mes anterior en 112,000 personas. Eso significa, eso es un dato importante que fue cuestionado por una asociación de empresarios muy dado a coincidir con el color verde, de que no es cierto que se están creando empleos. Bueno, pero eso es el dato más veraz, tú lo puedes ver, de quién contribuye a la seguridad social, porque el que no está trabajando no puede pagar seguridad social. Y si tuvimos 112,000 personas más, un 6.7% más con relación al mes anterior de julio, eso quiere decir que hay aumento en el empleo. Y finalmente, con relación a la liquidez, y voy a decir finalmente porque ya ustedes quieren que yo me vaya. No. Con relación a usted anunció una hora, según nos dijeron. Con relación, bueno, yo pensé que ustedes decían que nosotros no tenemos problema aquí. Tire para allá y no se preocupe. Con relación a la liquidez de la economía. Que le quedan 10 minutos, dicen allí. Lo que quería decir es que si tú mides ¿cuál es el indicador que los economistas utilizamos para medir el grado de liquidez de una economía? Es el medio circulante. El medio circulante tiene un componente
que se llama M1. Ese M1 es el dinero de alto poder. El dinero de alto poder es el dinero que tú y yo y ellos que están ahí y los que nos están viendo tienen en los bolsillos, tienen en su casa, tienen los bancos en su bóveda y también... ¿Y el que tenemos en la tarjeta también? No, ese no va en M1. Va. El que tú tienes depositado en cuenta corriente, retirable, dinero retirable mediante cheque, eso es M1. Si tú agregas los depósitos de ahorro, entonces ya eso va a M2. Y si agrega el plástico, eso va a M3. Pero el M1, que es lo que los economistas llamamos dinero de alto poder, que ese dinero no es un chele en la calle. Líquido ahí. Creció el efectivo. De agosto del 2017, de agosto del 2016 a agosto del 2017, creció un 4.9%. Al 31 de agosto del año 2017. Y con relación al mes de julio, el circulante creció un 3.7%. Eso obviamente tuvo mucho que ver con el efecto de la política del 27 de julio del Banco Central de liberalizar alrededor de 22.400 millones de pesos como consecuencia de la disminución de su encaje legal. Y también el impacto que tuvo en los tipos de interés, tanto para tomar prestados como para hacer colocaciones en los agentes que intermedian en la economía dinero. El sistema financiero dominicano, último hecho utilizado que doy, cerró al 30 de junio, de acuerdo al último informe del Banco Central, el sistema financiero consolidado en un 18.9%. El índice de solvencia internacional que se requiere, de acuerdo a los estándares del Banco de Basilea, es un 10. Para la banca múltiple, el índice de solvencia fue de 17.7%. Con un sistema financiero que oxigena de una manera tan sólida los pulmones de una economía, nosotros tenemos fortaleza, tenemos blindaje para decir que hay garantía de crecimiento robusto. No sin antes dejar de señalar que en el semestre, otro hecho estilizado, en el semestre de enero-junio, las reservas internacionales netas más altas de la historia, 6.500 millones de dólares, lo que implica alrededor de 4 meses de importación. En los estándares son 2 meses de importación. Si un país tiene menos de 2 meses de importación en reservas internacionales netas, hay que prestar atención porque puede haber corrida cambiaria. De manera que no hay problema con la estabilidad cambiaria. Tenemos un tipo de cambio que se está depreciando en el nivel más bajo de los niveles de este indicador para América Latina y el Caribe. O sea, el país puede estar tranquilo por ese lado porque la economía cuenta con la solvencia financiera necesaria para garantizar que haya estabilidad macroeconómica, garantía fundamental de la democracia económica. En esa perspectiva, Iván, hay 2 variables que supongo tienen alguna incidencia. Una de ellas es el comportamiento de las exportaciones y el otro factor es de la inversión extranjera directa, que podrían augurar en el futuro también algún elemento recesivo o por el contrario ser parte de esa robustez a la que tú te refieres. Bueno, Guillermo, tú me das oportunidad para que yo siga hablando entonces. Claro que sí. Porque ese otro hecho estilizado que no se ha dicho cuando bajó la economía. Exacto. ¿Cuál fue el comportamiento del indicador recesión de divisa en la economía dominicana en este periodo? Tú señalaste 2. La recesión de divisa se mide a través de turismo, de exportaciones de bienes, de remesas y de inversión privada directa o inversión extranjera directa. Más de 1.600 millones de dólares creció
la entrada de capitales a la economía dominicana por concepto de esos 4 renglones en el periodo enero o julio, recayéndole fundamentalmente a la inversión extranjera directa. Que es importante que sea la inversión extranjera directa la que haya tenido mayor responsabilidad en el comportamiento de esos 4 indicadores, por el hecho de que son agentes internacionales los que están viniendo a colocar dinero en una economía. Y quien coloca dinero en la economía no solamente es porque tiene confianza, sino porque está convencido de que en esa economía hay democracia económica. Si no, no colocara su dinero en ese sentido. Y mira, y eso es tan significativo que yo estaba viendo lo que nosotros llamamos índice de confianza del consumidor, que eso lo mide el Ministerio de Economía para el que yo trabajo. El índice de confianza del consumidor al cierre del mes de julio fue de 75 puntos, lo que significa que hay expectativa positiva de parte de los consumidores hacia el comportamiento de la economía dominicana en los próximos años. O sea, la economía va bien, la política va bien, la economía política va bien, tenemos un presidente que sabe lo que hay que hacer para que nuestro barco pueda llegar a puerto seguro y los pasajeros puedan apearse robusto y con disfrutar dinero, con dinero y volver a montarse para con seguir el viaje. Está hablando de tasa fija a mediano plazo, que ya es una garantía de esa confianza también. Claro que sí. Me puedo endeudar ahora y dentro de un año no me van a subir las tasas de interés. Correcto. Exacto. En resumen, Iván, porque tenemos que terminar ya, podemos decir que además de que, bueno, la democracia política la seguimos construyendo todos los días, ¿no? Y seguimos trabajando en eso, y habrá que seguir trabajando incluso a contracorriente, porque es a contracorriente que se está construyendo esta democracia política, pero la democracia social y la económica van como más seguras. Y tienen un impacto en lo político, desde luego, que lo tienen, porque una cosa impacta siempre en la otra. Ahora, dicho eso, Iván, ¿qué frena? Y esto es un elemento político esencialmente. ¿Qué frena el pacto fiscal? Es que el pacto fiscal implica desprendimiento, esencialmente, de alrededor de 214.000 millones de pesos que el Estado deja de percibir para que sectores de la economía, cine, zona franca, hoteles, importadores de combustible, quienes compran por internet, etcétera, se beneficien de manera rentista y de manera parasitaria muchas veces, y que el Estado se vaya debilitando. O sea, un pacto fiscal implica, ¿tú sabes qué? Hacer más democrático a un gobierno y darle más mollero, como Charles Atlas, al gobierno. Y un gobierno con los mocheros, la gente no sabe quién era Charles Atlas, pero Guillermito y yo, tú eres más joven, tú eres más muchacho, la gente pero sabe. Guillermito y yo que privábamos en Charles Atlas, La gente sabe. sabemos que Tensión dinámica, ¿verdad? Oye, ahora. que fortalecer esos músculos es una pieza clave para lograr eso que tú señalas. Claro. Bueno, gracias a Iván Rodríguez, que ha estado con nosotros compartiendo todo esto, que es mucho más lo que hay que compartir, desde luego, porque él mencionó el EMBI, el EMBI, pero no explicó lo que es el EMBI, ¿entiendes? Y de dónde vienen esas siglas. Muy rápido. Y tiene que explicar. Muy rápido, muy rápido. Bueno, como yo dije, el ENVI y es la un importancia índice, de eso, sí. tú lo dijiste. Yo dije, el sí. ENVI es un índice para medir el grado de confianza que tiene un país en los mercados financieros internacionales al momento de ir a colocar bonos. Es un indicador matemático que se toma en consideración a partir del tamaño
del bono del Tesoro de los Estados Unidos, de un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Mientras más alto es ese indicador en un país, más riesgo tiene ese país desde el punto de vista político. Por ejemplo, Venezuela hoy en día es el país con un ENVI que está por encima del 1000%. República Dominicana, que llegó a estar en 500 y en 600 puntos, hoy está en 295. Y eso es lo que le permitió al gobierno en enero de este año colocar unos 1.200 millones de dólares a 5.95 y a 10 años para el cumplimiento de él. Y para hacer inversiones fundamentales como Punta Catalina, porque necesitó ese aval. Que la gente todavía necesitó ese aval. La gente no ha aquilatado todavía el impacto en el mediano plazo que tiene Punta Catalina, no solamente para el bienestar de la economía familiar y empresarial, sino para consolidar el sector eléctrico como un elemento clave, porque como decía el gran Lenin, el comunismo no es más que el poder soviético, más la electrificación del país. La electricidad. Sin electricidad no hay desarrollo. No hay desarrollo alguno. Sin electricidad, sin energía no hay desarrollo. Y eso fue en el 1917. Imagínate, exacto. Creo que fue en el 18. Hace 100 años. Hace 100 vale años. poco y bueno. Sí. Hace un siglo. Sí, hace un siglo. Hace un siglo. Interesante, muy importante recordarlo. Así que después hablaremos de Punta Catalina. Así que gracias a Iván por estar aquí con nosotros, compartiendo todas esas cifras estilizadas, serán también. Hechos estilizados. No, cuidado, porque después dicen que son maquilladas. Sí, después hablaremos de eso también. Gracias a Iván, gracias a ustedes también por estar ahí con nosotros compartiendo esta clase de economía política que nos han dado hoy aquí, formidable, estupenda, y de la que seguiremos hablando más adelante.